Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama ¿Cómo deshacer las obras del adversario? En la enseñanza titulada Dios es bueno siempre, quedamos claros de que Dios no castiga, ni mata, ni causa ningún daño, como muchos cristianos dicen, sino que Él siempre es bueno, que las tribulaciones, enfermedades y toda clase de mal vienen del archienemigo de Dios. Esto lo podemos ver en Romanos 8, versículo 35, que dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Así opera el adversario. De estas 7 maneras desarrolla el diablo su ministerio de iniquidad. Él es quien produce alguna de estas 7 cosas o una combinación de ellas en la mente y en la vida de las personas para causar mal, enfermedad o muerte. La cuestión es que vivimos en territorio enemigo. Veamos lo que la palabra dice. Juan 14:30 dice: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Fíjense que habla del príncipe de este mundo, este versículo. Ahora, ¿quién es el príncipe de este mundo que aparece en este versículo? Bueno, si leemos el mismo versículo, Juan 14:30, en la versión de la Biblia, se llama traducción lenguaje actual, tenemos lo siguiente. Y así dice: ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme. Esto nos permite darnos cuenta que vivimos en un mundo maligno y perverso, donde el adversario se hace sentir y hace sentir su mandato. Pero esto no es para que nosotros estemos temerosos, estemos ahora con esto de que ahora el diablo es el que manda en este mundo y nosotros vivimos qué miedo, qué problema, qué angustia. No, Dios nos da esta información no es para que estemos así, sino alerta, como soldados en una trinchera, bien equipados con todas las armas que Dios nos ha dado para prevalecer, porque también la palabra dice en Primera de Juan 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si usted en algún momento de su vida ha abierto su boca y ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, como dice Romanos 10, 9 y 10, entonces usted es hijo de Dios y Cristo está en usted. Y eso es mayor que cualquier poder en este mundo. El adversario está vencido desde hace ya unos 2000 años. Sin embargo, él no se ha dado por vencido desde entonces y continúa causando mal a la humanidad, pero sobre todo a los creyentes cristianos que viven como soldados descuidados en el campo de batalla. Ahora sabemos que Él está vencido y que Él continúa dándosela de vencedor. Entonces la pregunta es: ¿cómo deshacer las obras de este adversario? Bueno, veamos lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa el que en mí cree? Bueno, esto es creer que lo que Cristo creía, lo que Él pensaba, lo que Él sentía, eso es lo que significa el que cree en mí. Creer en Cristo es hacer lo que Dios dice
y en el momento que lo dice. Notemos lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El término primicia se refería en aquellos tiempos a la selección de los mejores frutos de la primera cosecha de los israelitas en el Antiguo Testamento. Esta selección se debía entregar a Dios como ofrenda en ciertas épocas del año o fechas del año. Cristo representa una primicia para nosotros, es decir, el primero de entre los frutos. Hoy en día, en el argot de la producción industrial, existe la palabra prototipo, que quiere decir primer ejemplar de alguna cosa que se toma como modelo para la producción de otros de la misma clase. En otras palabras, Cristo es nuestro prototipo, es nuestro modelo, es nuestra primicia, es el primer ejemplar hecho por Dios para modelarnos, para que nos sirviera de patrón. Ahora, vayamos un poco más allá. Marcos 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En este versículo nos llama poderosamente la atención que dice que las señales van detrás de los que creen, no lo contrario. Los cristianos, los que tenemos a Cristo por prototipo, modelo o patrón, no podemos andar tras las señales y cosas que impresionan a los cinco de sentido, como andan las demás personas. Que usted a diario ve en cualquier parte, en la televisión, andan buscando cosas que ver, cosas fantásticas que le impresionen la vista. No, nosotros como cristianos, como esas personas que buscamos ser modelados por Cristo, no podemos andar así, porque las señales siguen a los que creen, no los creyentes andan tras las señales. Si de verdad le creemos a Dios, entonces seremos capaces de andar de manera que cualquier señal vaya tras de nosotros. Juan 6, versículos 28 y 29 dicen: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dios tuvo el cuidado de dejar bien documentada en la Biblia la vida y las obras que Cristo hizo. En la Biblia tenemos cada palabra que requerimos para creer y fortalecernos. Primera de Juan 3, versículo 8, dice: el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjense, esa palabra deshacer es la palabra griega luce, que proviene del verbo luo, que significa derribar, destruir piedra por piedra o ladrillo por ladrillo. En otras palabras, para desmenuzar las obras del diablo. Para esto vino Jesucristo. Pero para yo poder deshacer, para yo poder desmenuzar, para yo poder desbaratar piedra por piedra cada cosa que Él trama en las personas a mi alrededor, pues yo primero debo comenzar con deshacerlas en mi vida y en mi mente. Sí, así es. Fíjense, yo he tenido que derribar muchas cosas en mi vida y en mi mente para poder terminar, para poder concluir esta enseñanza y poder llevársela, para que las personas, yo sé que de una u otra manera, estas palabras van a abrir sus ojos, como dice
hecho, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que dice la palabra. Pero esta forma de yo derribar estas cosas en mi vida y en mi mente, lo logro poniendo en mi mente la mente de Cristo. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es el secreto del éxito, no permitir que esas cosas que llegan a nuestra mente disfrazadas como que fueran nuestros pensamientos, porque sabemos, de acuerdo con la palabra, que no son nuestros pensamientos, sino dardos de fuego del enemigo. No permitimos que esas cosas tomen control o ventaja en nuestra vida, sino que llevemos todo pensamiento cautivo mediante el gran poder de Dios en nosotros, el cual es Cristo. Pero para doblegar todos esos pensamientos, o pseudos pensamientos diría yo, debemos estar claros en lo que dice Efesios 6, versículos 12 al 17. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los huestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el texto griego dice huestes espirituales de maldad desde lo alto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En algunas versiones de la Biblia dice ceñidos con el cinturón de la verdad. No dice ceñidos vuestros lomos, sino ceñidos con el cinturón de la verdad. Porque es que la palabra lomo no tiene nada que ver con la parte de atrás de la espalda, ¿no? Sino que aquí significa la región aquí de la cintura. En los tiempos bíblicos las personas usaban un cinto para ceñirse la ropa. Entonces la palabra nos dice, pues nos exhorta a que estemos firmes, ceñidos vuestros lomos, o sea, ceñidos, calzados, pues póngase, hoy día se le diría, póngase bien los pantalones, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos las armas, pero debemos usarlas, porque no sirve solo un arma sola. Un arma puesta allí no sirve. Primero hay que usarla, hay que aprender a usarla, hay que entrenarse para eso. Observemos lo siguiente. Lucas 4, versículos 16 al 18. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este es Cristo, este es Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar la libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos, perdón, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, ¿usted cree que a Jesús le apareció este versículo así mágicamente ante sus ojos? Que él simplemente abrió así, ¡ras! Y ahí estaba, le saltó a la vista. No. Fíjense que ahí dice que él halló el lugar. ¿Qué significa que él halló el lugar? O sea, que él buscó. Hallar es sinónimo de buscar, ¿no? O sea, él buscó sabiendo dónde estaba lo que él quería leer. En un texto que no estaba en esos tiempos, no estaba dividido en capítulos ni versículos, imagínense ustedes. En un texto donde las palabras estaban pegadas unas tras de otras. Imagínense ese grado de dificultad. Pero él lo halló, él lo buscó y lo encontró. ¿Cómo lo hizo? Porque él estudiaba todos los días la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios. Por eso él llegó a dominar la palabra de Dios, llegó a manejarla de tal manera que él pudo encontrar en este texto, que era una especie de una sola palabra desde el principio hasta el final, ¿verdad? Porque era letra tras letra, él logró encontrar lo que él quería leer. Por eso, porque él era disciplinado, porque él estudiaba disciplinadamente la palabra de Dios. No era que iba así de vez en cuando o que alguien le hablaba acerca de la palabra de Dios. No. Para lograr hacer esto mismo es importante creer y no ser perezoso. Proverbios 21, versículo 25 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. ¿Ves? Simplemente el perezoso no quiere hacer las cosas. No quiere. No lo desea. Hoy en día hay muchas cosas que nos distraen y por eso muchas ocasiones para la pereza. Pero debemos ser diligentes, doblegar esa pereza, estudiar la palabra y así poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De esta manera seremos capaces de llenarnos de creencia e imponernos al miedo. Dios nos ha dado todo el equipamiento que requerimos para vivir en este mundo. Y no solo vivir, sino vivir una vida en abundancia. No podemos darnos el lujo de estar como un soldado en el campo de batalla con las mejores y más sofisticadas armas, pero llenos de miedo y además distraídos. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios nos quiere como soldados, preparados y con todas las armas que Él nos ha dado. Dios, por medio de Cristo, nos ha hecho más que vencedores ante cualquier adversidad. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.